Clase 3, oraciones y proposiciones, más ejemplos. Cuando nos encontramos con oraciones que vemos que son muy largas y muy complejas, que nos perdemos, siempre tenemos que tratar de organizarnos para entender su estructura. Estas preguntas nos van a ayudar a organizarnos. ¿De qué o de quién se habla y qué se dice sobre eso? Es lo más importante. ¿Qué circunstancias se incluyen? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A pesar de qué? ¿Por qué? Conectores y puntuación. Eso es muy importante porque nos ayuda visualmente a comprender la estructura. También tenemos que identificar las proposiciones que hay y en conclusión, en base a todas las respuestas a estas preguntas, vamos a poder determinar qué tipo de oración es. Vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes ya vieron esta oración. The Pulitzer Prize came about as part of an attempt by newspaperman Joseph Pulitzer to upgrade the profession of journalism. Vamos a hablar de este premio Pulitzer y de cómo surgió. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es de qué se está hablando y qué se dice sobre eso. Es muy útil identificar los verbos principales porque nos dicen la acción. ¿Cuál es el verbo principal acá? Came about, surgió. Ahora, ¿qué es lo que surgió? The Pulitzer Prize, el premio Pulitzer. Todo el resto es parte, entonces el sujeto de la oración va a ser The Pulitzer Prize y todo lo que está siguiendo al verbo principal o main verb va a ser el predicado de esta oración. Entonces, ¿cómo se llaman esas oraciones que simplemente tienen un sujeto, un predicado, o sea, una proposición? No se dice más nada en particular. Oraciones simples. Podemos decir entonces que esta es una oración simple. Sigamos. El segundo ejemplo. Esta ya es bastante larga como oración. No tenemos puntuación que nos ayude, aunque sí identificamos dos comas después de Pulitzer al principio y otra vez después de dispatch. Vamos a ver qué significan esas comas realmente. Entonces, vamos primero, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Empezamos a leer Pulitzer, the owner of the New York World and the St. Louis Post-Dispatch. O sea, estas comas simplemente nos están encerrando una aclaración de quién es Pulitzer. No tiene más información adentro. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Made a proposal. Ahí tenemos el verbo principal, made. Ya sabemos entonces de quién estamos hablando, Pulitzer, y qué hizo. Hizo una propuesta, presentó una propuesta. Vamos a ver si seguimos encontrando, si encontramos algo más. Made a proposal in 1903 to Columbia University to make a $2 million bequest to the university. Acá aparece el verbo to make, que quizás decimos, este es un verbo principal, pero nunca un verbo principal viene precedido de to make, no está conjugado, no tiene un sujeto. Simplemente en este caso indica propósito. ¿De qué era esta propuesta? ¿Para qué era esta propuesta? Bueno, para hacer una donación de $2 millones a la universidad. ¿Para qué? For the dual purposes of. Tenemos un doble propósito, the dual purposes of. Y ahora vamos a tener dos verbos, fíjense. Establishing, por aquí, establishing a school of journalism. Quería establecer un departamento, una escuela de periodismo at the university. And also establishing, otro verbo, prizes for exceptional work. Ahora, estos verbos con ing también a veces nos pueden confundir. Pero, así como los verbos que empiezan con to, también los verbos que tienen ing, muchas veces no son verbos, no son verbos principales, no están conjugados, no tienen un sujeto. ¿Sí? Entonces, no es verbo principal.
simplemente funciona como un sustantivo acá. ¿Los propósitos de qué? De hacer esto y hacer otra cosa. Entonces, en consecuencia, ¿qué tenemos? Solo un verbo principal, que es made a proposal, y todo lo que sigue ese verbo principal, como ven aquí en verde, es el predicado de la oración. ¿Quién hizo esa propuesta que era para donar 2 millones y que tenía un doble propósito? Pulitzer. ¿Cómo se llaman? De nuevo nos hacemos la pregunta entonces. Es solo una proposición, un sujeto, un predicado, nada más. Entonces, ¿cómo se llaman estas oraciones? Oraciones simples. Esta es también otra oración simple. Muy larga, pero simple. Sigamos. Este es el tercer ejemplo. However, the university did not initially respond as one might expect to such a seemingly generous offer. Este however al principio es un conector importante que no me está uniendo nada dentro de esta misma oración, sino que se refiere a lo anterior. Está uniendo dos oraciones diferentes. Bueno, de nuevo, ¿de qué estamos hablando? The university. Entonces, la universidad, estamos hablando de la respuesta de la universidad. Ese va a ser el sujeto. ¿Qué hizo? Did not initially respond. No respondió. A ella comienza el predicado, lo que estamos viendo de la universidad. As one might expect to such a seemingly generous offer. ¿Cómo no respondió? Como uno se lo esperaría. Y acá tenemos otro verbo, acá, might expect, principal, y tiene su sujeto, one. Y tenemos un conector, as, como, si, de manera que. Entonces, esta es una proposición. As one might expect to such a seemingly generous offer. ¿Sí? Nos está hablando de modo, de cómo fue que no respondió la universidad. ¿De qué manera no respondió? Y no respondió como uno se lo esperaría a una oferta tan tremenda. Entonces, acá tenemos una proposición subordinada adverbial. Adverbial porque responde a cómo se realizó la acción. ¿Cómo se llaman las oraciones que contienen una proposición subordinada o dependiente? Se llaman oraciones complejas. Vamos a escribir oración compleja. Muy bien, sigamos. Número 4. The School of Journalism. Ahí tenemos, ¿de quién estamos hablando? La Escuela de Periodismo. Opened, abrió. Ahí tenemos. ¿Cuándo se inauguró? ¿Cuándo abrió? Ese es el verbo principal. In 1913. Y ahora tenemos una puntuación interesante que siempre nos tiene que llamar la atención. Una coma y un and. Eso me está indicando que acá va a comenzar algo muy diferente. And the first prizes, los primeros premios, were awarded in 1917. Tengo otro verbo principal, were awarded. Entonces estoy hablando de dos cosas. Vamos a ver. Como ven acá. Sujeto 1 con su predicado. Y después tengo, unido por el conector and, o conjunción and, y la coma, otro sujeto, los primeros premios, con su predicado, el predicado 2. ¿Cómo se llaman las oraciones que tienen dos proposiciones independientes, unidas por, en este caso, una coma y una conjunción and? Se llaman oraciones compuestas. Sigamos, ya nos falta menos. Oración 5. A ver, vamos a ver de qué se habla y qué se dice sobre eso. The method for selecting Pulitzer Prize winners and the categories for prizes. Todo eso, el método y las categorías, y ahí viene el verbo. Have changed slightly. Entonces, estamos hablando del método para seleccionar a los ganadores y las categorías. ¿Y qué pasa con eso? Han cambiado. ¿Ven? Un sujeto y el verbo principal me indica que comienza un predicado. Muy sencilla,
Esta es una oración simple. No me tiene que confundir el hecho de que el sujeto tenga dos núcleos. Estoy hablando de dos cosas, ¿no? Del método, de la selección y de las categorías. No deja de ser un solo sujeto porque tiene, los dos comparten el verbo principal, have changed. Sigamos. Número 6. Acá tengo una muy larga. Asusta desde un principio, pero tengo algo muy interesante que es mucha puntuación que me va a ayudar a dividir la estructura y poder analizarla. Veo comas, veo un punto y coma. Siempre el punto y coma es un signo de puntuación muy fuerte. Me va a indicar que divide dos estructuras que suelen ser independientes y muy importantes cada una, no dependientes. Vamos a ver. Ustedes ya la analizaron, a ver si la analizaron así. Bueno, como ven tengo muchos sujetos con sus propios predicados. Tengo entonces muchas proposiciones unidas por un punto y coma, después unidas por una coma y por último unidos por una coma y la conjunción and. Todos estos signos de puntuación hemos estudiado y el and que separan proposiciones independientes unas de la otra. Cada una tiene su verbo principal. ¿Cómo se llama una oración compuesta por muchas proposiciones independientes? Aunque sean 3 o 4, oración compuesta. Estamos a punto de terminar. Pasamos a la oración 7. Vamos a ver, tenemos puntuación que nos ayude, sí. Interesante, al final de todo tengo una coma y un which. Este conector which va a indicar siempre que ahí empieza una proposición dependiente o subordinada. A ver si la analizaron bien. El sujeto es Columbia University. ¿Qué hizo la universidad? Ahí tengo el verbo principal. Appoints, o nombra, a jurados, compuestos por expertos de cada campo. Ahí tengo una coma y un and, muy importante, me indica que va a empezar una proposición independiente nueva. Así es, un sujeto o el sujeto 2 y el predicado 2 con su verbo principal. Y lo que habíamos notado al principio, la coma y el which, introducen una proposición independiente. Which se refiere a ¿qué? Al consejo o al cuerpo del premio Pulitzer. Entonces, al tener esta proposición dependiente, gramaticalmente depende, no puedo sacarla sola a which makes the final decisions, no existe por sí sola como una oración independiente. Entonces, tengo de todo, tengo proposiciones independientes y tengo al final una proposición dependiente. Estas son oraciones que son compuestas y complejas al mismo tiempo. Y eso es todo. Como ven, hay mucha variedad. Lo más importante es determinar estructuras, divisiones, de qué se habla. Puede ser que se hable de varias cosas. Encontrar los verbos principales. Puntuación que me ayude a determinar y a dividir las estructuras.